Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a realizar la explicación de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y para ello encontramos por acá algún ejemplo con su explicación respectiva. Y nos dice que un auto avanza con MRV recorriendo 75 metros en 5 segundos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 20 metros por segundo. Encontramos acá, en esta pequeña expresión, todos los elementos que integran el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y hay que saber identificar cuál es cuál para no confundirnos. Por ejemplo, vemos que 75 metros que encontramos en este pequeño cuadro que yo coloqué acá es el equivalente a distancia y lo vamos a identificar con la letra D, distancia. Luego encontramos el siguiente término que nos dice 5 segundos y eso nos está expresando por acá que es la unidad de tiempo. Luego nos indica que lleva una aceleración de 2 metros por segundo y tal y como su nombre lo indica, esto es la aceleración. Y luego dice que el auto inicia su recorrido, lo inicia. ¿Qué es eso? Eso lo vamos a identificar como velocidad inicial, como V sub O. Vamos a ver que luego nos dice que termina su recorrido y eso vamos a identificarlo como nuestra velocidad final. Bien, ahora explico. En este otro ejemplo encontramos a un vehículo que va recorriendo y va en línea recta. Esa línea recta nos deja indicar que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es un movimiento rectilíneo? Porque va en línea recta y es uniforme porque la aceleración no va a cambiar. Encontramos acá que este vehículo lleva una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, lo que significa que avanza o va 3 metros por segundo por cada segundo. Visto acá en la gráfica, por cada segundo que avanza, la velocidad inicial, que era 0, va a aumentar 3 metros por segundo. Pasado otro segundo, va a aumentar 3 metros por segundo más. Pasado otro segundo, va a aumentar 3 metros por segundo más. Eso quiere decir que lo que empezó con 0, al primer segundo va a ser 3 metros por segundo, al segundo segundo va a ser 6, al tercero 9, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, debe reunir estas características. Ocurre sobre una línea recta, lleva una aceleración constante y la velocidad varía. No la aceleración. La velocidad varía, no la aceleración. Bien, dicho esto, encontramos algunas fórmulas por acá. Estos son los datos para nuestro movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos son los datos que van a aparecer siempre en los problemas. Sin embargo, cuando hay alguno de estos datos que no aparece, que el dato no se menciona en el problema, es un indicador de la fórmula que debemos de utilizar. Cuando no se menciona en el problema distancia, ni siquiera menciona distancia, no lo dice para nada, vamos a utilizar la fórmula de velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Cuando no se menciona en ningún momento de nuestro problema la aceleración, la fórmula que vamos a utilizar es distancia igual velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por tiempo. Cuando en nuestro problema no se menciona nunca la velocidad final, para nada, vamos a utilizar la otra fórmula de distancia que va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Y cuando en nuestro problema no se menciona nunca el tiempo, vamos a utilizar la fórmula de velocidad final al cuadrado, que va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. ¿Por qué más menos? Bien, vamos a utilizar más cuando nos indica que nuestro auto o nuestro vehículo
la rapidez aumenta, va aumentando su rapidez, va aumentando la velocidad. Y vamos a utilizar menos en nuestras fórmulas cuando nuestro auto, nuestro vehículo del problema, la rapidez va a disminuir, es decir, va a ir desacelerando. Y bien, una aclaración extra porque esto tiende a confundir a muchos estudiantes. Esto no significa que es lo que debemos de hallar en nuestro problema. El problema, por ejemplo, puede decirnos hallar la aceleración. Bien, está mencionando la aceleración y vamos a expresar la aceleración como una X, ¿verdad? Para poder despejarla, lógicamente. Pero cuando digo esto, me refiero a que el problema ni siquiera lo menciona. No hay que hallarlo, no menciona una cantidad, nada. El problema simplemente en el problema se esfumó cada uno de estos términos. Y ese es el indicador. Ese es el pequeño tip para poder saber qué fórmula utilizar. De lo contrario, vamos a estar batallando y peleando un momento. Veamos un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente, que nos dice que un auto avanza con MRV como se muestra en la gráfica, es decir, va en línea recta. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, nos pide calcular la rapidez luego de 5 segundos. Bien, lo primero que debemos de hacer acá es identificar cada uno de los aspectos en este pequeño cuadro que no nos complica nada y no nos lleva mayor tiempo. Y al inicio, así como estamos ahora como principiantes, puede ayudarnos a saber qué fórmula utilizar. Y veamos pues, dice que un auto avanza con MDV, eso está claro y está como en la gráfica. Pero parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad inicial va a ser igual a 0 porque es parte, es decir, inicia del reposo. El reposo es que estaba descansando. Con una aceleración nos indica que la aceleración va a ser igual de 4 metros por segundo al cuadrado. Y nos pide calcular su rapidez luego, es decir, eso va a ser la velocidad final porque va a ser qué rapidez lleva en ese tiempo que nos va a dar después. Es decir, que nos pide encontrar velocidad final y lo vamos a identificar como una variable X. Luego de 5 segundos, el tiempo va a ser igual a 5 segundos. Y vean acá, nos dice, no nos dice en ningún momento la distancia. ¿Sí? El problema no la mencionó, ni siquiera hizo alusión a ella, nada, no mencionó nada de distancia. Por lo tanto, según los gráficos anteriores, cuando no nos dice uno de esos términos, nos abocamos, y en este caso, cuando no nos dice distancia, pues hay que abocarnos a las fórmulas que les di hace un momento y va a ser esta. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bien, ahora vamos a despejar los valores. Y vamos a ver que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, pues es 0. ¿Qué utilizamos? Más o menos. Acá dice que va acelerando, ¿sí? Por lo tanto se utiliza el signo más. Si fuera desacelerando o frenando en este caso, fuera el signo menos. Más la aceleración, que son 4 metros por segundo al cuadrado, por tiempo, que son 5 segundos. Velocidad final va a ser igual a, aquí simplemente lo anulamos, 5 por 4, encontramos que son 20 metros por segundo. ¿Por qué nos quedamos solamente con metros por segundo si aquí hacían metros por segundo al cuadrado? Porque anulamos 1, porque aquí tenemos 1, 2 menos 1, nos queda 1. Y nos va a quedar que la velocidad final va a ser igual a 20 metros por segundo. Bien, y entonces podemos llevar ya nuestra fórmula a nuestra pequeña gráfica, donde encontramos que el tiempo era igual a 5 segundos, la aceleración era igual a 4 metros por segundo al cuadrado, la velocidad inicial era igual a 0 y ahora sí, podemos saber que la velocidad final era el equivalente a la resolución de nuestro problema, que es igual a 20 metros por segundo. Y entonces ya encontramos todos los términos, todos los datos que necesitábamos para nuestro problema y eso sería
nuestra conclusión. La conclusión entonces sería que luego de 5 segundos, llevando una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado y partiendo del reposo, nuestro auto va a llevar 20 metros por segundo en su rapidez. Que tengan un buen día y eso ha sido todo.